8 del libro de Hechos. Y en la semana pasada nos quedamos con un planteamiento serio, delicado, que tristemente, cuando tú estás en algunas partes de los evangelios, por ejemplo, en el capítulo 13, nos encontramos con las parábolas que anuncian todo lo que tiene que ver con el nacimiento de la iglesia, su desarrollo y finalmente su culminación. Todas las parábolas, la gran mayoría de ellas, hablan de esto en el capítulo 13 de Mateo. Cuando llegamos al capítulo 21 del mismo evangelio, nos encontramos con las parábolas que hablan del rechazo de la nación judía hacia el Mesías y la sustitución por parte de, cuando habla de la viña, de otros labradores, y cuando habla de las bodas, de otros invitados, ¿sí? Estas son las dos parábolas que hablan de este tema. Pero en las parábolas que hablan de la iglesia, en esas parábolas nosotros encontramos enseñanzas que nos llaman poderosamente la atención. Una de ellas es la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? En esta parábola del trigo y la cizaña, la parábola comienza hablando de que el dueño de una hacienda ordena a sus siervos que siembren la buena semilla. Cuando se dan cuenta, cuando aparece la buena semilla, descubren que también está sembrada o que alguien ha sembrado mala semilla o la cizaña. Y entonces van los labradores y le preguntan al dueño, ¿por qué apareció esta cizaña si él solamente había sembrado la buena semilla? Pues resulta que Dios hace una revelación de que hay un enemigo que va a sembrar la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Es una estructura parecida, mientras se encuentra en la planta, parecida al trigo, con la única diferencia de que el trigo tiene grano y la cizaña no tiene nada, ¿sí? Es decir, una tiene semilla, la otra no tiene semilla. Y cuando están en la planta, no las puedes arrancar, porque te puedes llevar, o sea, a la hora de jalar la cizaña te puedes llevar también el trigo, porque le dicen los labradores, vamos a arrancar, y dice no, esto ocurrirá hasta el final del siglo, ¿verdad? El momento en el que Dios, cuando venga el arrebatamiento, es ese momento en que va a arrancar, se va a llevar el trigo y se va a quedar la cizaña. ¿Y qué es esto de la cizaña? Pues resulta que es un cristianismo aparente, ¿sí? Es decir, las personas parecían, actuaban, simpatizaban, compartían, eran parte de lo que conocemos como el cristianismo, pero no tenían vida. Esa vida espiritual que surge cuando tú invitas a vivir a Cristo a tu corazón y que Dios nos da como un testimonio de la resurrección. Cuando una persona vuelve a nacer, se descubre en una vida nueva, en ese momento nos volvemos testigos de que Cristo está vivo, ¿no? Todos invitamos a Cristo, no sé cómo lo has hecho tú, yo lo hice solamente basado en una propuesta, pero yo no tenía ningún elemento más que la palabra de Dios para tomar esta decisión. Así que con toda la esperanza que me ofrecía la palabra de Dios, pero con toda la incertidumbre que provoca una ignorancia y una falta de vida espiritual, yo invité a Cristo a vivir a mi corazón. Pero nunca me imaginé que cuando hice esto, dejé de ser el incrédulo que era y abandoné la incertidumbre que tenía para experimentar una vida nueva que Dios produce. Así que de esta manera nos convertimos, volvemos a nacer y empezamos a experimentar la vida de Dios. El hecho de ya acudir a una reunión, ir a comprar una Biblia, entender lo que te está pasando ya es otro elemento. Pero por la pura conversión,
tienes suficientes elementos para saber que has vuelto a nacer. ¿Sí? Yo recuerdo que me convierto, empiezo a ver las cosas cambiar, empiezo a sorprenderme, pero ni siquiera tengo una Biblia. Regreso a los pocos días con la persona que me habló de Cristo y me acuerdo que éramos un grupo como de 5 o 6 amigos y este señor que nos habló de Cristo, a uno de mis amigos le regala un evangelio de Juan. ¡Wow! Entonces cuando veo que mi cuate saca su evangelio de Juan y le digo, ¿qué traes? Pues un evangelio que me dio Emilio. Un evangelio que te dio Emilio. Y entonces yo empiezo a pensar, ¿por qué se lo dio a él? Seguro que lo vio mejor que a todos nosotros, etcétera. En fin, y empiezo a caer en una serie de conclusiones, no tengo ni la menor idea, ¿verdad? Creo que simplemente se lo dio porque lo tenía a la mano y nada más, ¿verdad? Y todo esto está pasando y yo trabajo en la esquina de 16 de septiembre y Gante, ¿no? Y he pasado por ahí un año que llevo ahí trabajando en este lugar y de repente un día a media cuadra donde yo trabajaba paso y veo Sociedad Bíblica. Nunca lo había visto. Y entonces me detengo. Nunca voy a olvidar esa imagen porque entro y el local estaba lleno de la última producción de Biblias hecha en Inglaterra, con los mayores requerimientos de calidad que te pudieras imaginar. Y entonces había de todos tamaños, de la más extraordinaria calidad que te puedas imaginar. Bueno, compré una, se me deshizo en unos 6 meses, se me deshizo. Escribía yo en ella, marcaba esto, lo otro, aquello, fui a comprar otra más. Nunca me imaginé que era la última producción. De haberlo sabido, me hago millonario, caray, no hombre. Hubiera comprado toda esa producción y las hubiera revendido al triple. Pero así es como tuve mi primera Biblia. Me convertí, pero tardé en tener mi Biblia. Me convertí y tardé en empezar a recibir explicaciones sobre lo que yo estaba viviendo. Pero la nueva vida es el testimonio que Dios te da, al margen de lo que tú vas a ir aprendiendo sobre esta nueva vida que tienes. Y en este sentido, cuando nosotros escuchamos esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña, nos encontramos con una propuesta que me imagino los discípulos se han de haber quedado sorprendidos. Se describe una batalla que se amplía más en su comprensión a través de las cartas del Nuevo Testamento y descubrimos que los creyentes vivimos en una lucha espiritual. Y en esa lucha espiritual hay muchos frentes. Hay frentes que están tratando de afectar la doctrina, hay frentes que están confundiendo a la gente sobre el mensaje de salvación, hay frentes que están confundiendo a la gente sobre su expresión cristiana y hay una batalla enorme. De lo que se trata es de detener esa expansión del mensaje y de frustrarlo, ¿verdad? O de impedir que alcance a mayor número de personas. Hay otra parábola sobre el mismo tema que se llama la parábola de la levadura, donde dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a una medida de masa, a una masa donde una mujer coloca un poco de levadura y al final toda la masa es leudada, ¿no? Es lo que hacen para que se infle un pastel, ¿no? Sí, está bien, cocineras, yo nunca he hecho un pastel en mi vida, pero entiendo que es así. Si lo metes sin levadura no crece, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que el cristianismo se infla también en resultados que no son verdaderos, que son falsos, donde esta medida de levadura es las estructuras de la vida vieja. Personas que se hacen parte del trabajo cristiano, pero que no experimentan ningún cambio en sus vidas.
Sí, seguramente la influencia. Si tú empiezas a andar con gente que se porta bien, pues no te van a invitar a reventones, no te van a invitar a fiestas X o Z, ¿verdad? Van a tratar de vivir una vida correcta, pero eso no quiere decir que tú tengas esta experiencia de volver a nacer. Así que los resultados del cristianismo, tengo que decirte que tristemente están inflados. Es decir, hay verdadera masa y hay una estructura que no es verdadera masa. Voy a poner un ejemplo, solamente escúchenlo. Yo les voy a decir la cita para si quieren apuntarla. Vete a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ok, está utilizando las dos fiestas de la conversión, que son la Pascua, donde tú recibes a Cristo, y la fiesta de los panes sin levadura, que era 7 días, que representa una vida donde tú dejas de vivir esa nueva vida, solo quiere dejar de pecar. Este es del corazón. Desde que yo me convertí, solamente quiero dejar de pecar. Más, menos, de acuerdo a lo que comprendo que tengo que dejar. No quiere decir que cuando me convertí entendía todo el mal en el que yo me encontraba, pero empecé a entender que ya no podía vivir en mucho del mal en el que había vivido. Eso es lo que empecé a entender. Así que en este pasaje, Dios nos habla de que los creyentes tenemos que limpiarnos de la vieja levadura, de las estructuras viejas, que representan nuestra vida sin Dios, para que seamos lo que ahora somos, una nueva masa sin levadura. En la parábola de Jesús, Él presenta que la masa sin levadura fue colocada la levadura y la fue contaminando hasta que completamente la pudo leudar. Jesús hablaba de que el cristianismo, el reino de los cielos, llegaría a esta condición. Cuando venga el arrebatamiento, será la manifestación de esa iglesia que no volvió, no sé, digo, por llamarla de alguna manera, toda esa estructura que no tiene vida nueva. Lee el siguiente versículo. Así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. Esta es una fiesta que nada más pueden celebrar los que han vuelto a nacer. ¿Cuándo vuelves a nacer? Cuando celebras la fiesta de la Pascua y crees en Jesucristo. O sea, la gente tenía que comer el cordero. Entonces, cuando tú invitas a Cristo a tu corazón, tú haces tuya la salvación hecha por Cristo. En ese momento, eres hecho una nueva creación y vas a empezar a vivir una fiesta de panes sin levadura o de una vida limpia, no perfecta, limpia. Entonces dice, celebremos la fiesta. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces aquí menciona que en esta estructura hay, cuando tú vuelves a nacer, estás llamado a vivir en la sinceridad y en la verdad y a dejar la malicia y la maldad que ordenaban y gobernaban tu vida antes de conocer a Cristo. Pero hay personas que se hacen parte del cristianismo cuya malicia y maldad nunca se abandona y nunca experimentan los panes de sinceridad y de verdad. Ahora sí nos vamos al capítulo 8 del libro de Hechos para entender lo que incluso lo comentamos, ¿verdad? Acerca de Simón el Mago. Simón el Mago. Ok, capítulo 8, en donde hablamos del momento de Pentecostés, perdón, del momento donde Pedro usó las llaves del reino para los samaritanos. Perfecto. Ok, entonces lee desde el versículo
14 en adelante, 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Yo les comentaba la semana pasada que todos los creyentes, desde el momento de Pentecostés, todos empezaron a ser sellados, hechos el templo del Espíritu Santo. ¿Por qué en Samaria no ocurrió esto? Por una razón. Samaria representaba la corriente opuesta a la verdad dentro de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Los samaritanos desarrollaron una religión opuesta basada en la verdad del Antiguo Testamento, pero completamente distorsionando las verdades del Antiguo Testamento. Así que esto ocurre cuando Jeroboam divide el reino de Israel y el reino de Israel se convierte en dos reinos: el reino del hijo de Salomón, llamado Roboam, y el reino de Jeroboam, este nuevo rey que gobernó sobre las 10 tribus. 10 tribus se fueron a formar el reino del norte o el reino de Samaria, también lo van a ver como el reino de Israel, y 2 tribus, la tribu de Judá y Benjamín, formaron el reino de Judá o el reino del sur. Ok, entonces cuando Jeroboam empieza a reinar, él dice: si no hago algo, es la gente que está aquí conmigo, que cree en Dios, en el Dios verdadero, pues va a ir a celebrar las fiestas a Jerusalén que tienen que celebrarse, porque había que presentarse físicamente en la celebración de estas 7 fiestas. La gente viajaba de su lugar de origen, de residencia, viajaban a Jerusalén a celebrar las fiestas. Y además ahí estaban todas las estructuras, los sacerdotes, los levitas, que ministraban y desarrollaban todas las enseñanzas acerca de lo que hasta ese momento era la revelación de Dios. En ese momento estaba gran parte de los salmos, en ese momento estaba el libro de Job, en ese momento estaba el libro de el libro de Ruth, estaban los 5 libros de Moisés, etc. Entonces, Jeroboam decide que va a cambiar las fiestas y entonces cambia el calendario religioso. En lugar de tener una fiesta el 7º mes, que era el día de la fiesta del comienzo del año nuevo, establece una fiesta en el 8º mes, ordena sacerdotes de acuerdo a su propio criterio, establece lugares de adoración colocando un becerro de oro en la ciudad de Samaria y otro becerro al norte en la tribu de Dan, y empieza a cambiar por completo, y además rechaza algunos de los libros del Antiguo Testamento, y esto forma una corriente completamente opuesta, aparentemente basada en la verdad de Dios, pero opuesta en cuanto a su contenido. Si tú sigues leyendo todo lo que pasa en Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, vas a encontrar que muchas personas del reino del norte se regresaron a vivir al territorio de Judá porque eran verdaderos creyentes y no estaban de acuerdo con las enseñanzas falsas que finalmente formaron la doctrina de lo que conocemos como Samaria. Cuando nosotros nos encontramos con la charla que tuvo Jesús con la mujer samaritana, descubrimos las grandes diferencias y la confusión que había. Por lo pronto, había una enemistad absoluta. Podían los judíos saludar a un gentil, pero a un samaritano era peor que un perro, para que me entiendas. Era imposible que los saludaran. En la parábola del buen samaritano describe al último personaje que hubieran contemplado los judíos que pudiera ser fiel a Dios, vamos a decirlo, ¿no?
Si han oído por lo menos si han oído la expresión el buen samaritano. Bueno, pues ahí está en Lucas 15 esta parábola y la pueden buscar y saber su contenido. Bueno, pero ahora cuando Jesús habla de un buen samaritano, era inconcebible. Yo creo que el auditorio se moría de risa, ¿no? Al escuchar que Jesús hablaba de un buen samaritano. Era inconcebible un buen samaritano. Entonces, por lo pronto la mujer se sorprende de que Jesús le dirija la palabra. Después la mujer, empieza a expresarle cuando él le describe parte de su vida. Piensa que él es un profeta. Le dice: Señor, me parece que eres un profeta. Y Jesús, aunque no esté en la charla, le ha de haber dicho un poquito más que un profeta, ¿sí? El caso es que en ese momento, pues la mujer aprovecha el viaje, le empieza a plantear sus dudas y le dice: a ver, dime, ¿cuál es el lugar verdadero de adoración? Entonces ellos tenían un lugar diferente de adoración, que era el monte Gerizim, del lugar de adoración que Dios había establecido a través de Salomón, la construcción del templo. Después, ellos decían que la salvación venía a través de lo que ellos hacían por la doctrina de Samaria. Y Jesús le contesta que la salvación viene a través de lo que Dios le prometió a los judíos. Después le explica que no es en un lugar donde realmente se obtiene la salvación, sino es a través de una decisión, porque todo esto nada más hacía o provocaba una competencia religiosa entre dos corrientes diferentes, aparentemente sobre la misma verdad. Es lo que ocurre hoy en el cristianismo, ¿sí? Las personas combaten, debaten, compiten entre sus estructuras cristianas y las demás, cuando en realidad no existe más que una sola verdad. Si hay muchas expresiones y todo esto, pues es un asunto ya nada más de la manera como se está administrando, a veces de acuerdo a la verdad y a veces muy distante de la verdad. Pero la realidad es que solamente existe una revelación. Y es lo que Jesús le explica a la mujer samaritana. A Dios es espíritu. Y el hombre que lo adora tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Tiene que volver a nacer. Tiene que recibir la respuesta. Y entonces sí los unía a una expectativa universal. No solamente a samaritanos y judíos, sino incluso a los gentiles. Cuando la mujer le dice: sé que va a venir el Mesías y cuando Él venga nos aclarará todas las cosas. Pues Jesús le dijo a la mujer: pues estás de suerte porque yo soy el Mesías, ¿verdad? Y ahí ella se convierte, vuelve a nacer, Dios transforma su vida y entonces empieza a compartir ese testimonio de salvación. Y esta es la razón por la que Dios, a la hora que se empiezan a convertir con la predicación de Felipe, Dios manda a los apóstoles para unificar la fe a través de lo que finalmente dará los elementos de unidad en cuanto a la fe, que es la revelación de los apóstoles y profetas que Dios utiliza en el primer siglo para formar el Nuevo Testamento, ¿sí? Son los apóstoles los que dan fe de toda la revelación del Nuevo Testamento. El apóstol Pedro da fe de que todo lo que Dios escribió a través de Pablo es palabra de Dios. Pablo, a su vez, en este sentido era apóstol y profeta. Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, actuó como un profeta manifestando la revelación de Dios, lo mismo que Marcos, lo mismo que Santiago y Judas, que son todos los autores del Nuevo Testamento que no son apóstoles. Los demás libros del Nuevo Testamento, los evangelios, Mateo, Marcos también es un profeta en este sentido, y esta es la forma como Dios estableció la revelación, por lo cual Dios no quiso que la iglesia arrancara con un problema de división en cuanto a lo que era el Antiguo Testamento. Además hay que entender que en este instante Felipe predica con el Antiguo Testamento, no hay Nuevo Testamento. El evangelio que está predicando Felipe lo está haciendo con el Antiguo Testamento. Entonces, Dios utiliza la autoridad apostólica para que haya una unidad en cuanto a la autoridad y también lo que será la revelación.
Y es por eso que el Espíritu Santo llega a los creyentes de Samaria a través de la imposición de manos de Pedro y de Juan. Además, lo comentamos la semana pasada, que Dios le había confiado a Pedro las llaves del reino. Yo hace rato en una parte de la respuesta les dije, voy a tocar algo relacionado con este tema del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento estaba relacionado con un territorio, con una raza, con una etnia perfectamente definida, que además tenía que conservar su pureza de no mezclarse con los demás pueblos. Esta era la característica del pueblo administrador de la revelación de Dios y que le hizo pueblo de Dios. El nuevo pueblo ya no va a tener una característica racial, ni territorial, ni étnica, sino que el nuevo pueblo tiene una característica a través de la fe en Jesucristo. De tal manera que Pedro abre las puertas de este nuevo pueblo a los judíos en Pentecostés, a los samaritanos en este momento, y dentro de 2 capítulos, capítulo 9, cuando lleguemos al capítulo 10, el mismo Pedro va a abrir la llave, va a abrir el área para los gentiles, habiendo hecho el uso de esta apertura hacia el reino de Dios, hacia la iglesia. En ese momento todos los habitantes de la tierra están invitados a ser parte del pueblo de Dios y además a administrar la revelación de Dios, de tal manera que toda persona que ha vuelto a nacer es llamada a ser pueblo de Dios, nación santa, ¿sí? Llamado a compartir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto lo dice la primera carta del apóstol Pedro. Bueno, entonces, sobre esto seguimos leyendo, porque cuando ve Simón el mago que reciben el Espíritu Santo, entonces descubrimos que Simón el mago seguía siendo el Simón de siempre y no había nada de un Simón nuevo. Había sido sorprendido, sí, admirado por la predicación del Evangelio, maravillado por los milagros que Dios hacía a través de Felipe. Verdaderamente se hizo un hombre que seguía, incluso acompañaba a Felipe a donde Felipe iba. Al llegar los apóstoles, él ve que con la imposición de manos baja el Espíritu Santo, y él antiguamente engañaba a las personas haciéndoles creer que él era el poder de Dios, y de repente ve que alguien tiene el poder de Dios en sus manos. Dijo, por ahí es, y entonces le ofrece dinero a los apóstoles para recibir ese poder de transmitir el Espíritu Santo. Quiero decirte que los apóstoles no manifestaban su poder así. No vas a ver ninguna situación más en el Nuevo Testamento más que una excepcional que encontraremos en el capítulo 19 del libro de Hechos. Pero las siguientes expresiones de salvación, la gente se convierte y recibe el Espíritu Santo y no hay tal imposición de manos. Ya no se transmite. Cuando vemos esta imposición de manos y se transmite el Espíritu Santo así, es por este hecho administrativo y por tratar de establecer una unidad doctrinal con una estructura de gente que no vivía en unidad con el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando un gentil se convertía creyendo en el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Cuando los primeros 20 años después de Pentecostés, no hay Nuevo Testamento. Todos los que se convierten leyendo el Antiguo Testamento. Entonces no había que poner un fundamento correcto. Con los samaritanos sí hubo que unificar esto en cuanto a la revelación del Antiguo Testamento. Ok, y vamos a ver qué pasó con Simón el mago. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Continúa. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles
se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Esto quiere decir que él nunca había nacido de nuevo. Su corazón no era recto para con Dios. Sus pensamientos seguían basados en la estructura de su antigua vida. Él seguía pensando que a través de su propio esfuerzo, de sus propias capacidades, se obtenían las cosas de Dios. Y es llamado a un arrepentimiento espiritual, es llamado al nuevo nacimiento. Incluso creo que fue lo último que nosotros tratamos la última semana. Así que solamente quiero decirte que con tristeza el cristianismo de hoy, y no solamente de hoy, sino en muchas partes, en muchas épocas de la historia, el cristianismo ha sido leudado, muchas veces ha sido sumergido por la ignorancia, por la debilidad de la iglesia. A veces renace y se levanta con toda la fuerza que el cristianismo tiene por sí mismo. El cristianismo no lo defendemos los creyentes, lo creemos. Y cuando lo creemos y volvemos a nacer, nuestra vida se convierte en el testimonio que Dios va a utilizar para seguir alcanzando a otras personas. No somos defensores de la verdad, somos simplemente testimonios de la realidad de Cristo. Y claro, proclamamos el mensaje para que otras personas puedan volver a nacer. Y cada persona que se convierte en un testimonio de Dios. El Espíritu Santo viene al corazón de la persona que ha vuelto a nacer. De hecho, Él es quien se encarga de llevarnos a la correcta relación con Dios. Quiero solamente confirmar que hoy en día, particularmente en muchas partes, se están enseñando cosas que no están en la Biblia, ¿sí? Particularmente sobre el Espíritu Santo. Una de ellas es distorsionar la manera como la Trinidad trabaja. La Trinidad es un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y los tres tienen un trabajo en unidad perfecta. Pero sí están definidas las áreas en las que ellos trabajan en la vida de las personas. Cuando los hombres no conocen a Dios, el Espíritu Santo está trabajando para llevarlos, preparando sus corazones para el momento de la conversión. En el momento que la persona decide invitar a Jesucristo, esa preparación que Dios hace a través de la vida por medio del Espíritu Santo, inmediatamente se transforma en la realidad de la presencia de Cristo en nuestros corazones y la realidad de Dios como nuestro Padre. A partir de ese momento, el Espíritu Santo ilumina la realidad de Jesucristo para que Él se convierta en mi Señor, e ilumina la realidad de Dios como mi Padre para que Él se convierta en la fuente de seguridad y de fe que me mantiene en esta vida. Así que el Espíritu Santo nunca se autoilumina. Cuando tú ves en los salmos, vemos las enseñanzas, en ningún momento hay una oración dirigida al Espíritu Santo. Siempre son dirigidas a Dios para que Dios haga su trabajo a través del Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. En la época del Antiguo Testamento, donde los creyentes no eran habitados permanentemente por el Espíritu Santo. Así oraba David. En el Nuevo Testamento, lo que nosotros podemos pedirle a Dios es que nos llene de su Espíritu. Eso sí yo se lo puedo pedir a Dios, pero toda oración la tengo que dirigir al Padre, ¿sí? En el nombre de Cristo Jesús. Es verdad que también podemos hacer oraciones a nuestro Señor Jesucristo para que señoree sobre nuestras vidas, y al final todas son en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, Él mismo nos mueve y nos lleva hacia la relación con Dios. No podemos orar al Espíritu Santo. Hoy en día, estas cosas que están pasando en el mundo, pues la gente los puede hacer. Juan Manuel, y los creyentes pueden hacer esto, pueden hacer lo que quieran los creyentes. Solamente quiero decirles, hay un libro que se llama La Palabra de Dios,
Y sobre ese libro nos tenemos que basar. Una de las cosas que yo aprendí, al principio me gustaba mucho discutir con la gente. Yo soy abogado de carrera, así que me encantaba aventarme un buen juicio, ¿no?, intelectual con la gente. Hasta que un día descubrí que las discusiones no conducen más que a la perdición de los oyentes. Y entendí que había que proclamar el mensaje, hablar la verdad, tener toda la gracia, la sabiduría, aclarar cuando hay oportunidad, enseñar la verdad, predicar a tiempo, fuera de tiempo, en fin, todo lo que dice la Escritura que tiene que hacer toda persona que ha adquirido esta responsabilidad de compartir a Cristo. Pero en el momento, yo tengo aquí mi Biblia, es una Biblia que me permite a veces hacer trampa. ¿Trampa en qué sentido? No hago trampa. A veces me hacen preguntas o yo mismo no me acuerdo de un versículo. Tengo aquí lo que se llama una concordancia. Es decir, tengo un montón de palabras ordenadas de acuerdo a lo que podríamos llamar las principales palabras de la Biblia. Y si yo quiero, por ejemplo, encontrar palabras sobre la oración, entonces me voy a la O y ahí me encuentro con orar, acá me encuentro con oración, ¿sí? Y me voy encontrando con todas las palabras que tienen que ver con este tema de acercarnos a Dios. No existe una sola oración o una sola enseñanza de que nosotros nos dirijamos al Espíritu Santo. Tenemos que dirigirnos a Dios. No quiere decir que si yo en un momento dado me dirigí al Espíritu Santo cometí una falta imperdonable. No. Pero si yo entiendo, y así es como crecemos en nuestra relación con Dios, debemos dejar que la palabra sea nuestra luz que alumbre nuestro camino, porque van a escuchar todo tipo de propuestas, van a escuchar muchísimas cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Yo voy haciendo todas estas aclaraciones pertinentes porque el libro de Hechos nos permite ir cimentando todas las estructuras. Sin el libro de Hechos no entenderíamos el resto del Nuevo Testamento. Sin el libro de Hechos no comprenderíamos muchas de las cartas. Sin el libro de Hechos no comprenderíamos cómo los mismos apóstoles se quedaron atorados en algunos temas de sus vestigios religiosos que tenían que ver con el judaísmo. Sin el Nuevo Testamento nunca entenderíamos ese lugar tan especial que Dios le dio a este hombre llamado Pablo. Cuando Pedro está escribiendo su testamento en su segunda carta, escribe al final de su carta algo monumental. Porque él quiere afirmar que todo lo que Dios hizo a través de este hombre, que tiene que ver con el fin de la ley de Moisés, que ya no tenemos que vivir bajo las estructuras judaicas, todo lo reveló a través de Pablo. Y Pedro termina diciendo que todos los escritos inspirados por Dios, maravillosos, que Dios reveló a este hombre, fueron hechos para que nosotros podamos crecer en la gracia y en el conocimiento. Y nos invita, nos ciñe a la palabra, a no dejarnos llevar ni por la inconstancia, ni por como dice, los inconstantes y dice los indoctos e inconstantes, ¿verdad? Es decir, falta de conocimiento de la palabra o falta de constancia en la palabra. Y esto hace que muchas personas tropiecen. Esta es la verdad. Tú me dirás, bueno, Juan Manuel, otros dicen lo mismo, pues problema. Yo estoy aquí y evito toda discusión sobre el tema, no me interesa. Si alguien tiene un interés genuino, yo les explico. Si tienen un deseo de discutir, no me gustan las discusiones. Así que esto solamente lo comparto porque hoy en día hasta los himnos cristianos se dirigen en adoración al Espíritu Santo, invocando su acción en la vida de los creyentes. No quiero decir que no sea el actor ni quien lleve a cabo toda la obra, pero tenemos que dirigirnos a Dios en los términos que Él nos ha enseñado. De tal forma que, bueno, yo sé que si esto trasciende, esta plática puede provocar mi linchamiento en insurgentes, pero finalmente esta es la palabra de Dios. Ok.
Así que Simón mostró que nunca había vuelto a nacer. El apóstol Pedro lo invita al arrepentimiento, que es el único camino del nuevo nacimiento. Y como nos vamos hacia el versículo 25, por favor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Es increíble ver el gran efecto de lo que significa una persona que Dios usa. Una persona que Dios usa, una persona que nos impulsa. A veces nos encontramos con una persona testificando, siempre es de muchísimo aliento. Yo me acuerdo que un día iba en un camión que ya ni existe esa línea, creo. Era la línea Juárez Loreto. ¿Por ayuda alguien se subió a esa línea alguna vez? No, ¿verdad? ¿Tú? Juárez Loreto, ok. Bueno, iba yo en un Juárez Loreto y entonces veo a un hombre que le empieza a hablar de Cristo a la persona que va al lado. Yo ya recién convertido, habiendo recibido a Jesucristo, solamente me pongo a escucharlo, me pongo a orar por él. Y entonces este hombre está tratando de explicarle esto, hace todo lo posible y yo realmente voy gozoso con todo esto. Y entonces aquel hombre termina de compartir el mensaje, se baja, lo único que yo pude hacer es decirle que Dios te bendiga. Y entonces la persona que había estado escuchando el mensaje me dice, ¿lo conoces? Le digo, sí, es mi hermano. ¿Sí? Quiero decirte que eso me impulsó a predicar el evangelio. Y creo que fue de mucho impacto cuando pueden observar los apóstoles. Claro, ellos eran un ejemplo en cuanto al testimonio, pero ese testimonio de Felipe y la manera como se detuvo en Samaria y todo lo que Dios empezó y cómo ellos fueron incluidos en el cuerpo de Cristo, hizo que los apóstoles no solamente fueran a convalidar el inicio de Samaria dentro del cuerpo de Cristo, sino que regresaron por todas las ciudades de Samaria compartiendo el mensaje de salvación con todas las personas. Mantente en esta dinámica. Ve dejando atrás las oportunidades que Dios te va brindando. Fíjate que continuamente yo le pido a Dios que me dé oportunidades para testificar. La semana pasada fue una semana donde tuve oportunidades, principalmente en las reuniones, y no siempre hay estas oportunidades. A veces hay personas nuevas que nos acompañan, no siempre puede uno compartir el evangelio, pero no hay nada que me satisfaga más que poder orar con una persona para recibir a Jesucristo. Ayer oré con un jovencito de 16 años para recibir a Cristo, que cuando terminamos de orar, le pregunto, ¿dónde está Cristo? El jovencito se me abalanza, me abraza y empieza a llorar y me dice, en mi corazón. O sea, yo en la mañana me levanté y decía, no puede ser lo que viví ayer. Ver a este muchacho tomar una decisión tan definida, tan concreta, mi anhelo es que toda persona que se convierta pueda seguir a Jesucristo. Pero no me voy a quedar en la experiencia de ayer. Le voy a seguir pidiendo a Dios que me use mañana y cada día que tengamos oportunidad. Tenemos que dejar atrás las experiencias hermosas en donde Dios usa nuestras vidas y darnos cuenta que seguimos en esta gran batalla compartiendo el mensaje de salvación. Así que nos vamos a ir a una de las partes más hermosas de la Biblia. Yo creo que dentro de los, lecciones para llevar a una persona a la salvación, hay pocas como la oportunidad que Dios nos muestra a través de la vida de Felipe. Aquí solamente vamos a hacer una pequeña introducción, porque Felipe, ya te puedes imaginar qué banquete, salía de una reunión, se convertían, Dios hacía milagros, lo llamaban a que les enseñara más, etcétera, etcétera, y de repente llega un ángel. Órale. ¿Cómo que un ángel? Bueno, antes de entrar a este tema, quiero decirles, vamos a leer un versículo que va a ser revelador en cuanto a la vida.
porque este versículo revela que hay cosas que son temporales y hay cosas que son eternas. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre las cosas temporales y las cosas eternas? Las temporales son las que vemos. Las eternas no se ven con estos ojos. Necesitamos la luz que solamente puede proyectar Dios a través de su Espíritu. Primeramente llevándonos a la salvación y una vez que nos convertimos, iluminando nuestro camino para crecer en nuestra comunión con Dios. Vete a 2 Corintios capítulo 4 versículo 18. Pongan atención, no lo busquen yo le voy a poner toda la atención a este versículo, porque es una verdadera revelación. ¿Sí? Entonces, vemos este tema en relación con lo que yo acabo de comentar. Versículo 18 de 2 Corintios capítulo 4. Por favor, Efraín. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ok, lo que vemos, todos los días nos damos cuenta que es temporal. Cualquier cosa que veas, te ves en el espejo y te das cuenta que eres temporal, ¿sí? Sí que te está afectando el tiempo. Cuando digo que es temporal, es que nos está afectando el tiempo. Entonces, tomas tu ropa y te das cuenta que es temporal, tomas tus zapatos. Me encantan a mí, yo cuido mucho mis zapatos. Entonces, es un mal de familia, mal congénito. Entonces, cuidamos mucho los zapatos. Y me acuerdo que mi papá tenía una enorme cantidad y los usaba todos. Yo tengo zapatos que tienen 30 años, no estoy exagerando, los sigo usando. Es más, los voy a traer la semana que viene para que los veas. Claro, cada vez los uso menos porque no quiero que se me acaben. Son de mis favoritos. Bueno, ya estás entendiendo más acerca de mí. Principalmente mis problemas empiezan desde los pies y siguen hasta la cabeza. Entonces, el hecho es de que todas las cosas que vemos son temporales. ¿Y cuáles son las eternas? Las que no vemos. Pero las que hemos podido experimentar, recibir, a través de este vehículo maravilloso que es la fe. La fe que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así dice el pasaje. La fe nos lleva a entender todo lo que Dios ha preparado para nosotros. La fe nos llevó a descubrir que verdaderamente Jesucristo estaba morando en nuestros corazones. La fe nos llevó a ser testigos de que todo estaba haciéndose una realidad en nuestras vidas. La fe nos lleva a acercarnos a la palabra y además la nutre y la va haciendo crecer. Y podemos ver la esperanza del arrebatamiento, la promesa de la vida eterna y tantas cosas que tenemos la completa seguridad de que son una realidad, pero que nuestros ojos en este momento no nos permiten ver. Así que hay un mundo espiritual y ese mundo nosotros nos encontramos en medio de un mundo espiritual. Dice la Escritura que nos encontramos en medio de una batalla espiritual. Antes de convertirte, eres parte de la estructura sin Dios. Ahí no hay lucha, ahí solamente eres una víctima de esa estructura sin Dios. Todas las estructuras equivocadas sencillamente te hacen una víctima de todo lo que ahí está pasando. Pero cuando vuelves a nacer, literalmente te cambias de reino. Te pasas del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y es como cuando cruzas la frontera en coche hacia los Estados Unidos, empiezas a manejar diferente, te empiezas a comportar diferente, porque la autoridad que gobierna tus acciones es diferente. Te empiezas a portar diferente, ¿sí? Ya no quieres hacer ciertas cosas, las que antes querías hacer ya no te interesan hacerlas y empiezas a hacer cosas que nunca pensaste hacer, como señal de que estás en este reino de los cielos o en este reino de Dios. Así que este reino espiritual nos permite saber que hay una vida espiritual con la que ahora estamos en contacto y que además la estamos viviendo
descubrimos la sorpresa que Cristo está vivo. Yo me acuerdo así cuando dije, no puede ser tan fácil. No puede ser. Pero mientras yo decía en las primeras horas de ese primer día caminando con Cristo que no podía ser, el cambio me arrolló. Y entonces ya no pude decir no puede ser, sino dije qué increíble que es. Me acuerdo que a los 3 días, habían pasado como 7 días de mi conversión, acababa yo de comprar mi Biblia. Y entonces sueño que lo que estoy viviendo es un sueño, que no existe, que no hay tal nuevo nacimiento, que yo sigo siendo el mismo de antes. Y entonces en el sueño empiezo a experimentar la más profunda angustia, una pesadilla. Entonces me despierto sobresaltado, volteo, veo la Biblia y le digo a Dios, no, es real, estás en mi corazón, no puede ser, ¿verdad? Y sigo diciendo lo mismo, es real. Lo que estamos viviendo es en un mundo espiritual donde hay una realidad espiritual y dentro de esa realidad hay ángeles. Y no me refiero a ninguno de ustedes, ¿sí? Sino me estoy refiriendo a esos seres que quedaron fieles a Dios porque hubo una rebelión angelical antes de nuestra creación. Una tercera parte se rebeló contra Dios y se convirtió en lo que conocemos como demonios. Y 2/3 partes quedaron fieles a Dios. Quiero decirte que cuando se convirtieron en demonios, ni se pintaron de rojo, ni les salieron cuernos, ni les creció una cola, sino que siguieron siendo seres extraordinariamente bellos. Si en este momento pudiéramos ver el mundo espiritual, en este lugar hay muchos ángeles, por lo menos uno cuidando la vida de cada uno de nosotros que hemos vuelto a nacer. Como también hay ángeles caídos que también nos observan todo el tiempo. Todo el tiempo están conscientes de nuestra vida. ¿Y qué hacen los ángeles caídos? Pues intentan tropezarnos. ¿Qué hacen los ángeles que están al servicio de Dios? Trabajan para guiarnos dentro del plan de Dios. Y hay un plan fundamental que gobierna la mente de Dios. Así que en ese plan fundamental, Felipe estaba feliz en Samaria y un ángel de Dios le dice, te sales de Samaria y te vas al desierto hacia el sur, hacia Jerusalén, y te quiero ver a la hora exacta en el camino desierto que lleva a Gaza. Le dio una hora exacta, lo que llaman el sur. El sur es el mediodía, porque el mediodía el mundo está orientado hacia el sur. En algunos lugares se usa la expresión mediodía y sur como sinónimos. Y esta expresión que está en este pasaje no se refiere al sur como lugar en el sentido de la dirección, sino le dijo, te quiero a la hora exacta en el lugar exacto. ¿Por qué? Porque nuestra conversión está planeada por Dios a la hora exacta, en el lugar exacto, con la persona exacta. No hay nada más increíble que descubrirte como la persona exacta que tenía que convertirse y después descubrirte como la persona exacta que Dios planeó utilizar para la conversión de otras personas. Vamos a leer este versículo y con esto terminamos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo me equivoqué, es de Jerusalén hacia Gaza, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios lo saca de este avivamiento de Samaria y lo lleva a un lugar desierto, a un camino desierto. Pero en este lugar, exactamente a las 12 del día, caminando Felipe por llegar a puntual a esta cita, de hecho vamos a ver que él va caminando y en el siguiente versículo se nos habla de que el Espíritu le dijo, Felipe, acércate a esa caravana. Y dice la Escritura que salió corriendo
para poder alcanzar, porque lógicamente la caravana a 10 kilómetros o a 15 que iba por hora, no creo que haya ido más, fue más rápido, finalmente había que alcanzarla. Así que solamente quiero decirte, ya volviste a nacer. Quiero nada más confirmarte algo muy importante. Tienes que ver con personas exactas que se van a cruzar en tu camino, que te las vas a encontrar a la hora exacta, algunas veces en los momentos que menos te imaginas, para que finalmente logre Dios lo que ha planeado, la hora exacta en que nosotros abandonamos el camino al infierno y tomamos la ruta hacia la vida eterna. Así que el propósito de estudiar el libro de Hechos, aunque no lo comentamos con toda su expresión al momento de arrancarlo, uno de ellos es hacernos consciente que este no es un libro de historia. Es la enseñanza que motiva a los creyentes a entender por qué estamos en esta tierra. Estamos en esta tierra porque queda mucha gente con la que Dios tiene una cita exacta y en la que nosotros vamos a llegar exactamente con el mensaje que ellos necesitan escuchar para poder conocer el mensaje de salvación y salvarse. Desde luego que esta es una de las escenas que tiene más exactitudes de todas las exactitudes, ¿verdad? Aquí prácticamente es un cronómetro el que tiene Dios en cuanto, porque además esto va a coincidir en el tiempo, en el espacio, en las acciones, o sea, vamos a ir viendo que todo es preciso, todo es exacto. Y llegamos a la conclusión que nada de lo que pasó en nuestras vidas fue un incidente que pasara porque sí. Finalmente, en esta ruta para la salvación, tuvimos que pasar por todas las incidencias, las que fueron malas, las que fueron buenas, las que no dejaron nada, las que dejaron posiblemente rastros de maldad o de resentimiento, de amargura. Todo eso nos fue llevando hacia el plan en el que Dios tenía previsto un encuentro con nosotros. Así que vamos a darle gracias a Dios. Esta noche yo creo que es un buen momento. No me imagino cómo ve Dios cuando llegan los creyentes en este instante de todas partes del mundo y de todos los lugares de la tierra. Hay hombres acercándose a Dios, pero Él es omnipresente, de tal manera que puede atender a cada uno en lo particular. Esta noche nos vamos a presentar en grupo, junto con ustedes en internet, para darle gracias a Dios por el momento exacto, por la persona exacta que Dios usó para llevarnos a la salvación. Vamos a orar por esto. Padre nuestro, todos los días te damos gracias por muchas cosas. Es verdad que no dejamos de expresarte nuestra gratitud por la salvación que has traído a nuestras vidas. Pero a la luz de esta lección, nuestro corazón se llena de impulso para llegar hacia ti. Y agradecerte el momento exacto en que te cruzaste en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por ser tan exacto y tan preciso. Y nos sentimos confiados plenamente en lo que esta manera de ser tuya nos impulsa a seguir adelante. Sabemos y entendemos por esta lección que hay una razón por la que todavía continuamos en esta tierra. Te pedimos que nos lleves puntualmente a alcanzar tu voluntad. Gracias por esta enseñanza, gracias por este tiempo hermoso donde tu palabra logra su propósito en nuestras vidas. Y nuestra oración te la expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por habernos salvado. Amén. Bueno,
se va a ir haciendo cada vez más intensa nuestra predicación. Iremos recordando una y otra vez todas las enseñanzas que Dios ha traído a nuestras vidas, especialmente a través de este libro. Pero va a adquirir una dimensión única, poder pasar por la conversión de la que vamos a ser testigos en este momento, en donde Dios maneja todos los elementos que siempre administra en la conversión de cualquier individuo. Nos vemos el próximo martes.